¿Qué es la cooperación cultural y cómo la podemos integrar a nuestro trabajo de la gestión cultural? La cooperación está en casi todas las áreas de la cultura y básicamente juega un papel muy importante, ya que nos hemos dado cuenta, sobre todo últimamente, que la cultura tiene muy pocos patrocinadores y la cooperación juega un gran trabajo en este aspecto. Pero ¿cómo funciona? Pero específicamente, ¿cómo podemos ser parte de ella? Lo veremos en este episodio. Gestión Cultural, el podcast, el programa sobre estrategias, oportunidades, noticias, conceptos, herramientas y todo lo que haga falta para llevar a cabo tu proyecto cultural. Un podcast de acultura.org. ¿Qué tal, camaradas de la cultura? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Gestión Cultural, el podcast, un podcast de acultura.org. Soy Alejandro Carray y estaré acompañándolos en este episodio que estará súper interesante, puesto que creo que es uno de los temas que más ayudan a la gestión cultural, que incluso yo consideraría que es un hermanito de la gestión cultural, si no es que la misma persona, son gemelos, ¿sabes? Es básicamente imposible que te dediques a la gestión cultural si no trabajas de mano con la cooperación cultural, ¿no? Así que vamos de lleno, vamos al meollo, vamos a agarrar el plato ya con todo y cuchara y vamos a desengranar este tema. Para empezar, tenemos que, antes de entender la cooperación cultural, debemos de entender la cooperación así ya en crudo, ¿no? Hay muchísimos manuales, hay incluso especialidades, maestrías, hasta doctorados. Sin duda es toda una rama en la que te puedes especializar, pero vamos a tratarlo de la manera más sencilla, de la manera más fácil, para que podamos tener una buena introducción a este tema. Hay que entender que la cooperación ha existido en la humanidad por siempre y para siempre, ¿no? De hecho, lo que dio paso a la civilización, lo que dio paso a un ser humano como lo conocemos ahora, a un Homo sapiens sapiens, es que cooperamos entre nosotros, logramos esa ayuda, ese apoyo como comunidad y dijimos, ¿qué tal si nos organizamos y algunos siembran, otros recolectan, otros cazan, otros construyen casas, otros pues tejen ropa, etcétera, etcétera, etcétera? La cooperación ha existido desde que el ser humano es ser humano. Y cada vez que estos lazos de cooperación, estas redes de apoyo se fortalecían, ¿no?, en la comunidad, en la civilización, pues crecíamos todos, crecíamos como una sociedad que podía llegar a alcanzar nuevos estatus, nuevas mejoras, pero especialmente que los habitantes de esta comunidad tuvieran un desarrollo humano que les permitiera tener una vida digna, ¿no?, una vida agradable. Como todo, ¿no?, el ser humano ha intentado estructurar, por no decir complejizar, las cosas, ¿no? Y al final la cooperación en los últimos años, sobre todo del siglo pasado para acá, se ha complejizado de tal forma que hay muchos tecnicismos, que hay muchas líneas por donde tirar e incluso, como les decía, hay maestrías, hay doctorados, hay manuales bien fumados acerca de este tema. Pero básicamente podemos concluir que la cooperación es esto, ¿no? Es ayuda, es apoyo, es una red en donde cada persona, cada comunidad, cada sociedad pone su granito de arena para alcanzar un objetivo en común. Y esto es muy interesante, puesto que la cultura está basada en el apoyo, está basada en la sociedad. Como lo hablábamos en el capítulo 1, no sé si recuerdan o si lo escucharon, que la cultura básicamente está asentada en la sociedad, es la identidad de una comunidad en particular. Entonces, cuando hablamos de cooperación cultural, estamos hablando de las entrañas de la cultura, estamos hablando de las raíces, porque decimos que si ya de por sí la cultura es la identidad de una comunidad, la cooperación es lo que une esa comunidad, es lo que
ata esos hilos, ¿no?, de apoyo de unas personas con otras. Entonces podríamos concluir que gestionar la cultura, la gestión cultural, es básicamente gestionar la cooperación entre estos actores de la comunidad. Cuando gestionas la cultura, lo que estás diciendo es que apoyas esta red de diferentes actores que cooperan entre sí, que ponen su granito de arena para fortalecer la identidad de una comunidad. Siempre nos vamos a referirnos a este colectivo, a este grupo de personas. No puede existir la cooperación, así como no puede existir la cultura per se, con un solo individuo. La cultura y la cooperación la formamos entre todas las personas. Alguien puede decir, sí, pero hay la cultura no de una persona porque esta persona tiene arte, esta persona tiene inspiración, tiene expresiones. Sí, pero estas expresiones, este arte, lo ha tomado de otras personas, de otros colectivos. Igual la cooperación. Hay personas que podrían ayudarse a sí mismos, valga así como el ejemplo más burdo, pero esta ayuda viene precisamente de una sociedad, ¿no?, que le ha dado herramientas, que le ha dado apoyo psicológico, que le ha dado acompañamiento. Entonces, la cooperación junto con la cultura son una cuestión de comunidad, son una cuestión de colectivo, y eso hay que entenderlo y tenés que tenerlo claro si querés dedicarte o te dedicas a la gestión cultural. La gestión de la cultura es la gestión de la cooperación de cada uno de los actores que querés apoyar, ¿no?, que querés influir, que querés desarrollar. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo central de la cooperación? El objetivo central es el desarrollo humano. Este es un concepto relativamente nuevo que incluso yo de manera personal tengo bastantes discrepancias o bastantes acentos, ¿no?, que le pondría a esa palabrita, a ese concepto. Pero el desarrollo humano es básicamente brindarle todas las oportunidades que una persona necesita para tener una vida digna, ¿no? Este concepto ha venido desarrollándose, nunca mejor dicho, desde hace muchos años y ha tenido un mal uso, puesto que hay muchísimas instituciones que han utilizado esta palabra para beneficiarse ellos mismos y no para traer el tan dichoso desarrollo humano. Sin mencionar también de que hay muchos países, muchas instituciones que ocupan el desarrollo humano como un modo de intervención. No me voy a meter a politizar esta cuestión, aunque cabe resaltar que es un tema muy político. El desarrollo humano es un tema básicamente político. Pero a lo que nos atañe es que la cooperación ha sido pensada como un modo de desarrollar al ser humano. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania quedó devastada, todo el mundo, literal, todo el mundo pensaba cómo ayudamos a Alemania y en general a Europa a salir adelante. Y se comenzó a tener esta idea de que la cooperación como una forma institucionalizada, ¿no?, de apoyar a estos países, que vamos a decir que la cooperación como una línea, ¿no?, de la política exterior de los países, decía, bueno, vamos a ayudar a Alemania en tales condiciones, yo voy a ayudar a Francia en tales condiciones, yo voy a ayudar a los países de Latinoamérica en tales condiciones, yo voy a ayudar a los países asiáticos en tales condiciones, yo voy a ayudar a mis vecinos países en tales condiciones, ¿no? La cooperación se convirtió en un instrumento de esta política y se establecieron estos objetivos, ¿no?, en general, que decían, bueno, para mí el desarrollo humano es de tal forma, para mí el desarrollo humano es de otra forma. Entonces, cada línea de cooperación, todas, ¿no?, dicen, sí, aportamos al desarrollo humano, pero desde mi perspectiva. Entonces, cuando hablamos de cooperación cultural, hablamos de que se entiende o se intuye que la cultura aporta al desarrollo humano. Deducimos de que al aportar este aspecto a la cultura, también estamos aportando indirectamente al desarrollo humano. Hay distintas formas de acercarse, ¿no?, a esta idea de que la cultura apoya el desarrollo humano. Yo he tomado tres, básicamente.
Uno es a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Si has trabajado en una cuestión o en alguna iniciativa de proyecto social, creo que has escuchado esto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No me voy a detener acá mucho, pero básicamente son objetivos macro mega mundiales, ¿no? Que se supone que todo el mundo, todos los gobiernos, todos los organismos internacionales, todas las instituciones, todas las ONG, cada ser humano de este planeta está de acuerdo en que es un objetivo como civilización humana alcanzarlo, ¿no? Hay pobreza cero, hay que todo el mundo esté alfabetizado, que todo el mundo tenga acceso a agua potable, muchísimos objetivos realmente, metas, proyectos, políticas, planes. Todos se engloban en estos objetivos de desarrollo sostenible. Si lo buscas en internet vas a encontrar hasta libros de esto, por lo cual creo que no me voy a detener mucho. Incluso podríamos tocar en otro podcast cómo la cultura está inmiscuida en estos objetivos, puesto que es sorpresa, ¿no? Aunque existieron muchos esfuerzos cuando se formularon estos objetivos de desarrollo sostenible, que se incluyera la cultura como parte de estos objetivos, ¿no? El promover el desarrollo de las artes, la creatividad, el patrimonio cultural, etcétera, etcétera, no está declarada, ¿no? Como un objetivo per se, ¿no? Entre tanto objetivo, el desarrollo cultural, vamos a decirlo, no está escrito así, literalmente, en los objetivos de desarrollo sostenible, pero sí está inmiscuido de alguna forma y creo que sería un buen tema de podcast para otra ocasión. Pero si tú lees los objetivos en general, muy difícilmente vas a encontrar que la cultura es pilar del desarrollo, y aunque se lee indirectamente, no está definido como tal, no tiene mediciones como tal. Sin embargo, podemos encontrar otro esfuerzo internacional muy interesante, que es la Convención de la UNESCO del año 2005, llamada Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Esto que suena a una sopa Maruchan, no una especialidad de algún país en específico, es realmente una convención. Una convención es un instrumento jurídico, un instrumento legal en donde todos los países están de acuerdo en cumplir. Entonces, en el año 2005 se firmó esta convención, que usualmente es llamada de diversidad cultural, ¿no? La puedes encontrar en internet. Y esta convención básicamente delimita el asunto de la cultura y el apoyo a las industrias culturales, el apoyo a las industrias creativas. Enmarca bastante bien el tema de cooperación cultural, que lo trabajan bastante bien. Tienen todo un apartado hablando de cooperación cultural que es muy interesante. Y pues bien, muchos países se han adherido, han ratificado esta convención y básicamente se convierte en una ley no internacional en la cual todas las personas podrían leerla, ¿no? Y activarla y decir: esto es parte de la legislación de mi país, y abocarse a ella, ¿no? Es una convención muy importante, muy interesante, que sin duda la vamos a desarrollar en algún momento acá en el podcast, y que establece muy bien cuál es el tema con el desarrollo cultural, la cooperación cultural y la promoción, ¿no? De las expresiones culturales. Incluso toca tema de pueblos indígenas, de patrimonio cultural, inmaterial también. Muy interesante. Y luego está otro tema, que es el de desarrollo cultural, ¿no? Hay muchísimas instituciones que, aunque no se apeguen a un instrumento internacional como la convención o a objetivos mundiales como los objetivos de desarrollo sostenible, sí toman en cuenta que la cultura es parte del desarrollo, ¿no? Que la cultura es un pilar del desarrollo humano y que es necesario aportar, ¿no?, a la cultura para que todos como sociedad crezcamos. Existen muchísimos libros, muchísimas instituciones que aportan desde el punto de vista académico, ¿no?, cómo la cultura sí aporta al desarrollo humano. De hecho, hay estudios como el de Economía Naranja, ¿no?, que habla sobre cómo
la industria cultural y la industria creativa aporta al Producto Interno Bruto de los países, de cómo el sector cultural realmente es un sector hasta económico de la vida de los países. Aquí hay muchísima cosa que desgranar, ¿no? Hay personas que estarán de acuerdo o estarán en desacuerdo de esto. Independientemente de ello, todos reconocemos, ¿no?, que la cultura es parte esencial de la sociedad, es parte esencial para que nos desarrollamos, ¿no?, a una sociedad que pueda darle una vida digna a todos sus conciudadanos, y es una vertiente, es un pensamiento que, aunque no esté escrito literal en algún lado, digo, en un organismo internacional, que lo ha de haber, pues, pero digamos que son políticas internas de cada organización, de cada institución. Y precisamente hablando de políticas, hablábamos, ¿no?, que el desarrollo humano, que la cooperación son términos políticos, por lo cual también tocamos el término de política cultural. Tampoco podremos desarrollar en media hora, ¿no?, la política cultural, no al menos en este episodio, y probablemente habrá otro, ¿no? Estén en sintonía si te gustan estos temas. Pero la política cultural básicamente son las líneas que un gobierno decide que va a aportar a la cultura, ¿no? ¿Cómo vamos a aportar a la cultura? Ya decíamos de que si ya nos ponemos difíciles para poder acordar un concepto de cultura, ¿te imaginas cuando decimos que un gobierno va a decidir cómo aportar esa cultura? ¿Cómo va a entender un gobierno qué es cultura y qué no es? ¿A qué apoyamos? ¿A qué sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Se convierte en una tarea desafiante, ¿no? Y por eso existen estas políticas culturales, que es la definición de cultura y a qué sectores el gobierno va a designar como cultural. Ahora bien, obviamente los gobiernos es como la parte más visible cuando eres un ciudadano común, ¿no?, a la hora de establecer políticas culturales. Pero también los organismos internacionales como la ONU, la UNESCO, el PNUD, UNICEF, etc., también tienen sus propias políticas culturales, es decir, las líneas en las que ellos consideran que la cultura es parte del desarrollo y, bueno, quiere decir las líneas también en que ellos van a apoyar esta cultura para apoyar el desarrollo indirectamente, ¿no? Y además también podríamos decir que las organizaciones nacionales, las ONGs o organismos internacionales que son de la sociedad civil, digamos, e incluso las industrias culturales como tal, también tienen políticas culturales que quizás no las enmarcan y dicen, esta es mi política cultural, aquí está el librito, puedes leerla, pero que bien es cierto, tiene como esta política no escrita, ¿no?, de a qué se refiere con cultura. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a la hora de cooperar, a la hora de entrar en este mundo de cooperación, es necesario saber cuál es la política cultural de cada instancia. Aquí podemos establecer fácilmente un triángulo amoroso, ¿no? Está el gobierno, que tiene sus propias políticas culturales, o bueno, los gobiernos en general, ¿no?, porque puedes pedir apoyo a tu propio gobierno o a un gobierno extranjero. Están los organismos internacionales que también tienen una política cultural bien establecida, y están las industrias culturales y creativas, ONGs, o organizaciones de la sociedad civil, o museos, instituciones, asociaciones que velan por la cultura o el arte, etcétera, que básicamente, como les decía, no es bien raro encontrar una de estas instancias que tenga una política cultural establecida como tal, con nombre y apellido, pero que sí la tienen, ¿no?, que sí establecen una línea de a qué tipo de cultura van a apoyar, ¿no? Porque puedes tener una ONG, una asociación que apoye las artes escénicas y que tomen esta línea como una política cultural, ¿no? Las artes escénicas apoyan el desarrollo de la cultura y por ende apoya el desarrollo de la comunidad. Y aquí ya podemos entender una cuestión que a veces nos enchibola mucho los gobiernos o los organismos internacionales, pero que tiene una lógica desde el punto de vista de la cooperación. Y es que como tenemos el concepto de cultura, ¿no?, y cada gobierno, cada institución, cada persona del mundo, ¿no?, dice, esta es mi política cultural y estas son las líneas en que yo considero que la cultura apoya el desarrollo.
Entonces, de esa política se deriva un plan. Por eso has visto que los gobiernos dicen plan nacional de no sé qué, o un organismo internacional dice plan de apoyo al no sé qué, porque se deriva de esa política, ¿no? La política tiene ciertos puntos, ciertas líneas, entonces por cada línea vamos a desarrollar un plan, que ese plan lo vamos a llevar a cabo con apoyo, ¿no?, de la sociedad. Y ese plan también tiene sus propios objetivos, tiene sus propias metas, pero está conformado básicamente de proyectos que realicen acciones en específicas y concluyentes para poder desarrollar la cultura. No nos enchivolemos mucho ni tampoco aquí inventemos la rueda nuevamente. Básicamente tenemos así. Primero, las políticas, ¿no?, que son las líneas en que cada quien define cómo la cultura apoya el desarrollo. Luego tenemos el plan, básicamente dice cómo vamos a hacer que esa cultura, ¿no?, se desarrolle, cómo vamos a cooperar entre todas las personas para que esa cultura que hemos definido en la política se lleve a cabo, y al final, cómo llevamos a cabo, valga la redundancia, ese plan, es a través de proyectos. Lo vamos a llevar en proyectos que tengan sus propias actividades, sus propias acciones en específico, sus propios presupuestos, etcétera, ¿no? Por eso, cuando se llevan a cabo licitaciones o se abren convocatorias para aplicar a proyectos de cooperación, precisamente son proyectos que se enmarcan en un plan, ¿no?, de cultura, que está enmarcado también en una política de cultura. Por eso es que tú puedes ver que hay una política cultural general, ¿no?, y luego hay un plan nacional de música, un plan nacional de lectura, un plan nacional de bibliotecas, etcétera, ¿no? Y ese plan tiene unas diferentes líneas de apoyo que son proyectos en específico, ¿no?, con sus acciones, con sus presupuestos. Ponele que está la política de cultura, ¿no? Y luego está el Plan Nacional de Bibliotecas, y dentro del Plan Nacional de Bibliotecas hay un proyecto para instaurar la biblioteca en la comunidad fulanito de tal, ¿no? Entonces, así es como funciona la cooperación cultural y cómo a grosso modo también funcionan las políticas culturales. Vamos a ir resumiendo y espero que no los haya perdido hasta acá. Al final, la cooperación cultural hablábamos que es parte de la cooperación en general, ¿no?, que la humanidad la ha tenido desde que el mundo es mundo, y que esta cooperación se ha ido reglamentando poco a poco. Esta cooperación apoya el desarrollo humano. Esa es básicamente la idea de cooperar entre nosotros, que nos desarrollemos como humanos para tener una vida más digna, ¿no? Y esta cooperación cultural lo que intenta decirnos es que la cultura es un pilar del desarrollo. Entonces hay que apoyarnos, hay que ayudarnos entre todos, entre todas, para que así la cultura, al ser promovida, también promovamos el desarrollo humano. ¿Cómo esta cultura es apoyada? Bueno, existen políticas culturales, ¿no?, que son las líneas, las megalíneas, ¿no?, que establecen qué es cultura, qué no es cultura y cómo vamos a considerar que la cultura promueve el desarrollo. De estas políticas culturales nacen los planes, ¿no?, que tienen pues presupuestos, tienen toda una amalgama de trabajos y proyectos, los cuales a su vez, ¿no?, y ya lo mencionábamos, cada plan tiene sus propios proyectos que ya tienen un presupuesto en específico, pero en especial tiene actividades en específicas que cumplir. Entonces, cuando aplicamos a un fondo de cooperación cultural, estamos aplicando a toda una amalgama, a toda una estructura, a todo un sistema. Podemos hablar en otros episodios acerca de las líneas de cooperación que existen actualmente, líneas como por ejemplo los programas IBER, que son realmente esfuerzos interesantes en cómo se apoya a la cultura a través de las industrias culturales, las industrias creativas, y realmente ha funcionado bastante bien. Creo que podríamos dedicar todo un episodio a hablar sobre estos programas y cómo pude ser parte de ellos. Asimismo, ya tienes una idea de cómo funcionan las embajadas, las agencias de cooperación, los organismos internacionales, los gobiernos a la hora de cooperar.
y que esa es la idea con la cual tú debes de formular tu proyecto de cultura, tu proyecto de gestión cultural. No debes formularlo con base a tus sueños, con base a tus ideales, con base a lo que tú aspiras a hacer o tener o construir. Debe de estar basado en que la cultura es parte del desarrollo humano. Entonces, cuando vos le vendés, por así decir, vender a una de estas instituciones que cooperan culturalmente, le vendes la idea de que tu proyecto aporta al desarrollo humano a través de la cultura, básicamente ya la hiciste, porque ese es el punto, ¿no? El punto es que todos crezcamos como sociedad y, bueno, tú dices, mi aporte a crecer como sociedad es a través de la cultura, a través de este proyecto, ¿no? Que se enmarca en tal plan, que está enmarcado en tal política. Así que ese es básicamente el episodio de hoy y a grosso modo cómo funciona y qué es en específico la cooperación cultural. Como decía al principio, la cooperación cultural es básicamente la gestión cultural en sí, ¿no? Porque el gestor cultural busca esas líneas de apoyo para promover la cultura, lo que el artista no alcanza a hacer porque está dedicado a su arte, lo que el arqueólogo no alcanza a hacer porque está investigando el patrimonio cultural, lo hace el gestor cultural conociendo sobre cooperación cultural y gestionando estas líneas, ¿no? Formulando estos proyectos, aplicando en estos proyectos, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante también y vamos paso a paso, ¿no? Construyendo esta idea de cómo formular proyectos culturales. De hecho, hay un episodio de cómo formular un objetivo de un proyecto cultural. Podemos también estudiar cómo se construye un cronograma de trabajo, cómo se arma un presupuesto, cómo se aplican a estos formularios de cooperación cultural. Esto es importante que un gestor o una gestora cultural lo tenga bien a la mano y lo tenga bien hecho. Y esto solo se construye con el tiempo, practicando, aplicando a todos los fondos existentes y que tú tengas al alcance de poder aplicar. Es un mundo increíble en el cual hay muchas oportunidades, escasean como en casi todo, pero existen estas oportunidades y lo importante es que te formes para poder aplicar a ellas. Así que este ha sido el episodio de hoy, espero que te haya ayudado. Si has llegado hasta acá, yo te pediría que me apoyes valorando con 5 estrellas este podcast en Spotify, eso nos ayuda muchísimo a seguir adelante. También te pido que nos sigas en todas las redes sociales, aparecemos como acultura.org, acultura con K, y que en especial puedas compartirlo con aquellas personas que consideres les puede ayudar. Este mundo de la gestión cultural es bastante pedregoso, pero es muy increíble cuando lo hacemos juntos y creo que entre más compartamos acerca de los conocimientos de la gestión cultural, más vamos a crecer como comunidad, comunidad de gestión cultural. E imagínate que exista alguna vez líneas de cooperación entre los mismos gestores culturales. Qué increíble sería, ¿no? Espero que nos sigamos escuchando el próximo lunes para saber más y mejor de este maravilloso mundo que tanto nos apasiona, que tanto nos enamora, que es la gestión cultural. Chao.